Fiasbook presenta. Aprende con Fiasbook. Curso Topografía. Hola a todos. A continuación revisaremos la pregunta número 3 del examen de topografía parcial 2021. La pregunta dice lo siguiente. En base a los puntos mostrados en la tabla y considerando una equidistancia de 2 metros, dibujar a escala el plano de curvas a nivel. Para esto, al definir triangulación, todos los puntos deben conectarse con el punto H. Nos brindan todos los puntos a continuación y nos dan las coordenadas este, norte y la cota en metros sobre el nivel del mar. En el inciso A nos piden emplear la interpolación gráfica a escala 1 en 750 para generar el plano de curvas de nivel. Dejar las marcas con línea suave de los trazos auxiliares que sustenten su trazo. Además, debe explicar el método empleado en al menos una de las líneas de análisis. El inciso B nos pide describir la forma del terreno encontrado. El inciso C nos pide indicar y definir los elementos más importantes de un plano de curvas de nivel. Primero, lo más importante a revisar es el tema de la escala. Recordemos que la escala 1 en 100 es la escala donde 1 centímetro es a 1 metro. Entonces, la escala 1 en 750 es la escala donde 1 centímetro son 7.5 metros. Para pasarlo a escala 1 en 750 es necesario pasar esto acá que está en metros a centímetros. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo cada coordenada entre 7.5. 103 entre 7.5, 13.73 centímetros. Y así sucesivamente con todas las coordenadas hasta obtener las nuevas coordenadas del punto. En mi caso, yo lo he realizado en AutoCAD. Acá tenemos el eje vertical definido como norte. Acá tenemos el eje horizontal y he ido ubicando los puntos a continuación, punto A, punto B, punto C, D, E, F, G y H, de acuerdo con las coordenadas. Repasando, por ejemplo, el punto B. El punto B se ubica a 12 centímetros desde mi origen hacia el este y 13.33 centímetros hacia el norte. Entonces, así es como se obtiene la ubicación de cada uno de estos puntos que se encuentran a escala. Ahora, hay un tema con el tamaño del trabajo. Por ejemplo, el eje original se encontraría aquí, o sea, este es norte, este es este, pero si hiciéramos esto, por las dimensiones de las coordenadas, no entraría en una hoja Bond, por lo que podría ser necesario, por ejemplo, que en todo este espacio que está vacío no se use. Por ejemplo, no usas estos 8 centímetros y empiezas a trabajar con un eje desplazado de tu origen unos 8 centímetros, pero la ubicación de los puntos es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, la distancia sería los 12 centímetros de aquí menos 8, quedando acá solamente 4 centímetros y acá también habría que restarle 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros a todo, y de esta forma lo podríamos tener ubicado en nuestra hoja Bond. Como en mi caso lo realicé en el AutoCAD, no es necesario desplazar este eje para que entre, es solamente un acomodo que se hace para que pueda calzar en la hoja Bond. Ahora, para realizar la triangulación es necesario unir todos los puntos, pero dicen que realicemos la triangulación con el punto H, así que primero unimos todos los puntos hacia el punto H. Luego unimos los puntos entre ellos de tal forma que se vayan formando triángulos. Por eso es el método de triangulación. Y los numeritos que ven acá en verde son los números de las cotas. Esta es la altura del punto B, esta es la altura del punto A y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos unidos los puntos, vemos las diferencias de cota. Por ejemplo, entre la línea HE hay 5 metros de diferencia. Entonces,
Esos 5 metros quiere decir de que en el desarrollo de toda esta línea, en lo que mide esta línea, debe haber cambiado, o sea, debe haber pasado por 121 metros, 122 metros, 123, 124, hasta llegar al 125. Como nos piden equidistancia de 2 metros, es decir, necesitamos que las líneas estén, las curvas de nivel estén de 2 metros en 2 metros, entonces vamos a trabajar de 2 en 2, con múltiplos de 2. Tenemos 122 y 124. Si esta línea a escala mide 0,1207, es decir, 12 centímetros, entonces a escala sabemos que 12 centímetros es a 5 metros. Entonces, por regla de 3 simple, sacamos que 2 metros, perdón, de altura serán 4 centímetros, 8, por ejemplo. Entonces, trazamos en la línea, ubicamos el 122, que va a estar ubicado a los 4 centímetros, 8, y a los 4,8 más va a estar el 124. De esta manera dividimos la línea proporcionalmente y hallamos estos puntos. Tenemos 120, pasamos al 122 y al 124. Lo mismo vamos a hacer con las demás líneas. Entonces, acá por ejemplo que tenemos de 103 a 104, 120, entonces va a pasar por 104, 105, 106, 107 y sacamos proporcionalmente medimos el total de lo que mide esta línea también y sacamos proporcionalmente la distancia que habría cada 2 en 2 mediante regla de 3 simple. Una vez que lo hemos hecho para todas las líneas y hemos ubicado los puntos, lo que vamos a hacer es, vamos a unir las líneas de igual altura. Por ejemplo, acá tenemos 103.4, el 104 en esta línea está por acá, entre 103.4 y 105 el 104 está por acá, unimos 104 con 104. Lo mismo hacemos para todas las líneas que son de igual tamaño y las vamos uniendo, se unen, se unen, se unen. Una vez que tenemos todo esto unido, ya podríamos decir que esas son nuestras curvas de nivel. Entonces, nuestras curvas de nivel quedarían de esta forma. Lo siguiente que nos piden es, bueno, ya, tenemos realizado el plano de curvas de nivel. Ahora debemos describir la forma del terreno encontrado. ¿De qué forma podríamos describir el terreno encontrado? Bueno, esto lo podemos hacer mediante la pendiente. La pendiente será mayor cuando las curvas de nivel estén más juntas, como vemos por aquí, y será menor cuando las curvas de nivel estén más separadas. La pendiente permite esta caracterización del terreno. Para hallar la pendiente es necesario medir esta distancia es necesario medir la distancia en metros. Como está a escala, recordemos que debemos multiplicar por 750 y tenemos que entre curva y curva, aquí, hay 3,82 metros de distancia. Pero como sabemos que las curvas de nivel tienen separación de 2 metros de altura, la pendiente sería 2 entre 3,82 por 100%. Esto nos daría una pendiente de 52,35%. Si nos basamos en la descripción del manual de carreteras, ello nos sugiere un terreno accidentado. Pero recordemos que es muy importante que para el curso de topografía usen la bibliografía de caracterización del terreno que les haya brindado su profesor. Este proceso de hallar pendientes tanto aquí en el triángulo HEF, que es por ejemplo el que tiene la pendiente más pronunciada, lo podemos repetir para cualquiera de los triángulos y hallar la pendiente que habría en cada triángulo, de ser necesario. Finalmente, recordemos que el inciso C nos pedía lo siguiente: indicar y definir los elementos más importantes de un plano de curvas de nivel. Tú puedes tener tu plano de curvas de nivel hecho. Cosas importantísimas que tienen que estar: la equidistancia. Tú tienes que saber cuánto mide, o sea, a qué altura está cada curva de nivel y qué equidistancia hay entre cada una de ellas. Otro punto fundamental es los triángulos. Los triángulos son muy importantes porque si no te hubieran dado el dato de que se unen todos al punto H,
Tú podrías haber unido el G con el E con el C y así sucesivamente. Pero recordemos que la escala también es fundamental, porque estos 0,0051 metros están en escala 1 en 750. Si no tuviéramos la escala, no sabríamos que estos son 3,82 metros. También sería importante presentar una leyenda donde se señalen la ubicación de los puntos y sus cotas como partes de las buenas prácticas y costumbres. Otra cosa que se puede colocar son los ejes y denotar un punto de referencia desde el cual se han medido los puntos y colocar cualquier otra cosa que su profesor les haya señalado durante la teoría, que es muy importante durante las clases. Bueno, esto ha sido todo por parte de la pregunta número 3.